Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli. Hoy el tema serían los temas filosóficos de nuestro tiempo. Hay muchas cosas, empezando porque ya al hablar de nuestro tiempo estaríamos hablando de un tiempo que va en verdad que mucho más vertiginoso que antes, que ya la modernidad tenía mucho que decir en ese sentido, pero esto es la posmodernidad y el paso a la transpost-humanidad. No porque para todo el mundo vaya sea tal transpost-humanidad, sino porque ya existiendo en alguna parte del espectro de la humanidad, pues sí nos va a afectar a todos los demás, ¿no? Ya eso sería un primer tema, ¿no? Ya eso sería un primer tema. Pero aquí quiero tratar sobre una enumeración que cada uno de estos temas no requeriría un video, yo creo que un canal en más de uno, ¿no? Pero que sí es importante porque estas enumeraciones, aparte de que pueden anunciar que vaya yo haciendo videos sobre este tipo de cuestiones, nos deben de dar una idea general del panorama de en qué andamos, ¿sí? Porque eso es algo que le falta a las noticias, pero incluso también le falta a la academia. Ahora, buscando alguna imagen para poder mostrar el video, hay una cosa curiosa, ¿no? Imágenes y filosofía. Es un tema muy interesante que yo quiero revisar porque en algún momento, siendo mi formación como filósofo, en un momento determinado yo me cuestioné acerca de hacer, y que no lo hice, pero bueno, todavía no me muero y espero que algún día, o de hecho ya lo estoy haciendo, pero ya no como filosofía, sino como Nepantlatoli, como teoría de la vida, etcétera, ¿no? Para evitar el problema de que vayan a decir, no, eso no es filosofía, ¿no? Pero en cualquier caso tiene mucho que ver con esto de la reflexión. Es esta cuestión de cómo mostrar lo que se ha manejado, o en términos que muchas veces son muy abstractos, o verbalizadamente, ¿no? O incluso nada más con los retratos de los autores. Esto me llama mucho la atención porque es como todavía estar muy metido en una concepción de humanidades que creo que tiene ya que cambiar, porque es así como que la autoría, pues, ¿cuáles son las imágenes de la filosofía? Pues los retratos de los filósofos. O sea, creo que ya hace rato que tendríamos que cambiar esto, y sin embargo en internet todavía me tropecé mucho con esto, batallé un poquito para poder encontrar algo que más o menos tuviera los temas, hombre, no de lo que voy a hablar, pero sí de una cierta temática de la reflexión, vamos a decirlo así, en general humana, y pudiera decirse filosófica sobre esto. También trataríamos en algún momento, porque ya, por ejemplo, cuando menos en la Universidad Autónoma de Querétaro, y no digo que sea la única, y muy probablemente no fue la primera, pero ya dentro de la Facultad de Filosofía hay una carrera de imágenes y humanidades, ¿no? Que es un tema, es un temazo, es un tema importante y muy interesante, ¿no? En donde, por cierto, ya de plano, aunque es muy neoliberal, pero no deja de tener sentido y cierta razón, aunque no necesariamente me adhiriera totalmente a ella, le decían a los muchachos, pues no van a tener trabajo, se lo van a tener que generar, pues sería a través de internet. Pero todo esto ya es interesante. Entonces ya el tema de imágenes y reflexión humana, humanística y o filosófica, ya de por sí sería todo un tema. Pero aquí quiero simplemente enumerar los temas de este tiempo, ¿no? En otras épocas se habló del suicidio como un tema filosófico. Estamos hablando de hace como 70 años o por ahí, ¿no? Con Camus. Pero yo diría que actualmente sería el aborto. Y no es el único, o sea, ni el suicidio ha dejado de serlo. Pero el aborto es todo un tema muy especial porque, por ejemplo, a partir de que si el feto es deseado, pues es un ser humano. Y si no es deseado, entonces es un montón de células, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? Pero ya de allí es un temazo para pensarle mucho, además bajo la línea de que también los que favorecen el aborto dicen, no, eso ya se discutió. Pero ven tantito, es que eso no es así. La vida humana no es como que ya se discutió y se llegó al veredicto de que se matan niños, pues no. O sea,
no es lo que procede, y tenemos que, de ahí para el real hay mucho que pensar, ¿no? Es un tema que debe considerarse abierto. El suicidio en su versión actual sería muy importante retomarlo, que tenía que ver, por ejemplo, con la depresión de los estudiantes en algunas partes, con las edades del suicidio. Es decir, que eso podría parecer como sociológico, pero tiene mucho que llevarnos a una reflexión. Otro tema sería algo así como que el fin del mundo, que yo ya lo he mencionado aquí. El desastre ecológico nadie lo para, y por lo tanto sería calculable cuándo el mundo ya se iba a acabar. Entenderíamos por fin del mundo el fin de la vida humana en el mundo, que bueno, es bastante, ¿no? El fin de alguien que diga que el mundo se acaba o no se acaba, porque si no, pues a lo mejor hasta la vida sigue, pero no la humana, y no quien lo mencione o lo piense. Claro, ahora ya también viene con la situación del paradigma digital y la inteligencia artificial, que puede haber una supervivencia de inteligencia, pero ya sin el hombre. Temazo también muy importante, porque esto nos lleva a otro, ¿no? El paradigma digital y el paradigma analógico. Dos temas que tendríamos que tendrían que ser sumamente llamar nuestra atención y ser contemplados, ¿sí? Ahora, hay otros temas que pudieran parecer extraños, pero en un momento determinado, bueno, por ejemplo, al hablar del feminicidio con todo lo que implica, es importante, es muy importante, muy grave. Ahora, son muchos más los hombres que mueren por homicidio, en fin, hay toda una serie de cosas ahí que hay que ver, pero evidentemente es un tema importante. Pero, por ejemplo, al hablar de los migrantes y las personas en situación de calle, alguien diría, bueno, ¿qué tiene de filosófico eso? Cuando menos específicamente las gentes en situación de calle es un problema tan complejo que realmente lo que yo he tratado de ver como una solución, al tratar de buscarle una solución, pues se torna realmente un problema de reflexión, porque no es fácil abordar de una manera práctica un problema en el que de repente pareciera que cada persona es un problema aparte, ¿no? Entonces, y de repente digo, lo más que puedo hacer para solucionar el problema de la situación de calle es pensarlo, ¿no? Sería muy interesante que lo viéramos, y esto queda abierto, pero no, yo creo que eso sí merecería un video para explicar por qué lo considero un problema filosófico, aunque no únicamente filosófico. Todo en el otro tema, todo en la vida depende actualmente de los algoritmos. Necesitaríamos saber qué son, qué implican y qué tienen que ver. Esa es una reflexión evidentemente muy importante, ¿sí? Ahora, lo virtual como algo que está formando el discurso, el paradigma y el imaginario, y que es ya más importante que la realidad que yo ya llamo convencional, siendo que todo lo que tiene que ver con virtual y digital es lo más importante. Tú puedes no estar en la realidad convencional, pero no puedes dejar de estar en la realidad virtual, que no es aquella cosa de tercera dimensión que hablamos en otro momento, sino el paradigma digital, ¿sí? Y que es además la principal referencia, ¿no? Otro tema, y estamos hablando de cosas muy diferentes, sería el diálogo como algo que debería resolver muchos problemas, pero con un punto muy importante. El diálogo más indispensable se da cuando una de las dos partes no quiere establecer el diálogo, ¿no? Por ejemplo, como los judíos y palestinos, como los ricos y los pobres, y como toda esta situación, ¿no? Sería muy necesario el diálogo. Y estoy totalmente de acuerdo con el Papa Francisco, con Claudia Sheinbaum y con todo el mundo que dice que a lo que hay que recurrir es al diálogo. El grave problema es que una de las dos partes, normalmente en el diálogo, por cuestiones de poder, no lo rechaza, y ahí es todo un problema. Otro problema muy importante sería ser y ego, ¿sí? Y que es, o sea, el ego que no nos deja ser, y el ser que en el ego tiene un sirviente muy eficaz, pero un amo muy terrible. Ahí se los dejo, y es todo un tema, ¿no? Otro tema sería todo lo que no se dice, y tengo listas al respecto, y fue uno de los primeros videos que hicimos en este canal.
y que es muy importante. Eh, Ahora, teniendo en cuenta, por ejemplo, y a partir de algo, que es la iniciativa que existía, no sé si todavía continúa, cuando estaba yo de librero lo veía porque en algún momento vi esto en ferias de libro, había una iniciativa internacional que ubicaba las noticias que fueron silenciadas, alcanzaron a ser noticias pero fueron silenciadas y publicaba un libro anualmente, con estas noticias, ¿sí? Resulta que es todo un tema, ¿no? Porque hay muchas de las cosas que son silenciadas y que sería necesario estar ventilando. Ya hablaremos de una metáfora que es para mí el entretenimiento, ¿no? Nos entretenemos con muchas cosas y no vemos lo que realmente es importante. Pues ese es un entretenimiento, ¿no? Estarnos entreteniendo, a veces de manera nada divertida ni nada agradable con las supuestas noticias, mientras los hechos que verdaderamente están siendo trascendentales se ignoran. Luego, otro tema sería muy importante, el diálogo o la guerra entre civilizaciones. La posición occidental es de guerra, la posición de China es de diálogo, y que yo decía, China no está dando mucho color en relación a la cultura. No, ahí tenemos que revisar si es que sí está tomando una postura, pero Occidente y toda su mediática lo está invisibilizando, a pesar de... Porque lo de China se está manifestando sí como hegemonía mundial comercial y de otras índoles, pero no tiene el mismo modelo que Occidente en relación al poder, ni esta intención siempre de estar como prevaleciendo ahora sí que en el disparín o en el imaginario, ¿sí? Otro de los temas sería de la explotación a la exclusión. La explotación era la versión antigua, ¿no? La gente trabaja, pero se le paga muy poco, y ahora estamos, y desde hace mucho, estamos viendo el problema de la exclusión, la gente excluida de la producción y del consumo, lo cual cambia totalmente el panorama del marxismo, ¿no? Entonces, son, por ejemplo, aquí cuento 12 temas que son muy importantes de reflexionar. Y bueno, ahí se los dejo, ya iremos tratando algunas cosas acerca de algunos de ellos en los videos. Les agradezco la atención a este